Bueno, ok. Aquí estamos, ¿no? Vamos a darle. Entonces nos quedamos ayer, ¿no? Bueno, el otro día, la verdad. No, yo creo rápidamente. Sí, porque no planeo avanzar mucho ahorita, la verdad. Máximo una hora. Más que todo voy a tratar de hacer los diálogos y eso, a ver si ya me deja cómo hacer misiones secundarias y ese pedo. Si no, pues me pongo a hacer misiones secundarias, ¿no? Pues ¿por qué no, ah? Tenemos la opción, ¿no? ¿Por qué está jalando esto? Me parece que está jalando. Pero. ¿Esto es de Veracruz qué? A ver. What the fuck? Pues me pongo a hacer mis misiones secundarias, ¿no? Pues ¿por qué no, ah? Bien, perfecto. Ok, vamos. A hacer los diálogos. Y sí, ¿no? Entregar los quests. Primero que todo, vamos a hablar con esta Rosera. Que me enteré, ¿no? Que viendo la serie que esta es de la compañera del padre, ¿no? A ver qué nos dice. Tell me, Captain, how are you feeling today? Pretty good, actually. Just a little hungry, that's all. A ver. Just a little hungry, that's all. Ajá, ya, A ya. healthy appetite is always reassuring. Thankfully, it looks like you've healed up just fine. Qué mamá. But we can't wait around any longer. Our princess awaits her rescue. Oh. Lidia. It's going to work out. Vamos a agarrar el quest secundario de que está por acá, que nos dice este compi. Cabrón, aceptar quest. Oh, pues no. Qué bien. Pero ya está. No, así que ya lo completé, ¿no? Cabrón, ¿qué me pide? I need a handyman. Reportar. Ah, cabrón. Pues chingón, ¿no? Bueno. Pues ya lo hice. Yay. Ahora a ver qué hay por acá. Quiero hacer esto de los quests secundarios primero que todo para ya quitármelos del camino. Sí. Que lo bueno es que me dan las cosas estas para mejorar los personajes. Es que sí voy a terminar mejorando a Grant de una forma espectacular al final. Porque veo que creo que si no me voy a dejar usar otro personaje así en la historia. No tengo llaves, ¿verdad? Sí, no tengo llaves. Hablar con este sujeto. No sé qué pedía este güey, pero bueno. No me dan ni verga, güey. No mames. Otra vez, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que ahora lo puedo terminar, ¿no? Ah, como las pinches cositas esas, ¿no? Los animalitos. Este güey te pide más que todo. Ah, este güey te pide que busques esos animalitos, nomás, creo. Que se iba incrementando, ¿no? O sea, no creo que sea como que coleccionables, o espero que no. Se nos tarde, huevo. Yo no. Ok. Vamos a hablar con Io. A ver, ¿qué pasa? Hey, Captain. Say, you remember the promise I made with Lyria? La debe de no. We were gonna ask Rosetta to teach us how to put on makeup. Oh. I wonder if Lyria's crying right now. It must be scary being alone. I can't stand it. We have to save her. Lyria. Oh. Pardon me. I heard what happened with Lyria. ¡Te metas, culero! Bueno, a ver qué nos dice. A ver, para desbloquear un personaje. Por favor. ¿Qué? Y discard ya no. ¡Ah, no mames! Eso, güey. No, yo sé qué voy a escoger. Treasure cards. ¿Ah, cabrón? No. Blue cards. ¿Y tengo? ¿Onta? Oh, sí, tengo una, güey. Vamos a escoger a Nermaya. No sé cómo se tiene el nombre de esta. Pero bueno. Creo que sí. Ese sí, creo que sí. Verga, es que no sé, la verdad. ¿Será que sí es conveniente? A warrior who hunts primal beasts for the society. O esta, es que no sé si quiero esta.
Ah, sí, vamos con Hermaya. Si no me equivoco, esto es con un fantasma, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Algo así. Sí, pues sí, un fantasma ahí dice, ¿no? La pinche descripción mamalona. Bueno, ni no lo conozco. Vamos con esta. A ver. The butterfly alights. Ahora el punto es a quién quitarme. And just in time. ¿Qué? Así vamos a ver cómo están los combos, ¿no? Con vasos. The first step decides the course of battle. Family Martian North with Martian. Ah, puede cambiar como de posturas. Hola, chaval. Interesante. Como fue algo así como Final Fantasy, supongo. Ok. No entendí muy bien, pero. The finals. Scatter. Wind in the fields. Supongo que no debo tener muchas habilidades desbloqueadas, la verdad. A ver, o sea, supongo como que tengo que combinarlas. A ver, güey. Neon. La verga. Hola, chaval, a ver. ¿Qué pasa si lo tengo cargado todo lo que da? ¿Ya? Okay. Es que como que sí está medio complicado, ¿eh? A ver, güey, es que no entiendo muy bien la verdad cómo está el pedo de los combos esos. Ah, sí está chingón, ¿eh? Ok, ya, vámonos, ya, chingue su madre. Luego, que andamos viendo la historia, no primero que todo. Pero sí, la voy a tratar de poner siempre en mi como crew para irlo leveleando ahí. Vamos a ver alguna opinión acá. Ah, pues ya también lo completé. Number, soy una pinche verga. A ver, ¿podemos mejorar de una vez? Ah, sí, lo de las que puedo mejorar armas, ¿no? Algo así. A la verga. Pues sí tiene varias de... Oh, ok, nada mal, ¿eh? O sea, viene un poquito mamá, ¿eh? ¿Qué dice? Luego checo bien el tutorial a ver qué carajos es lo que hace, cabrón. Porque no... Defensivos a la verga, güey. Se me hace que esta va a estar más mamada que todos mis personajes. La neta. ¿Esto qué hace? Pues no veo mucha razón de mejorarla, ¿eh? Y entonces está eso. Así que mejor no la mejoramos por ahora. Ahora ya tengo algo, pero ¿cómo llego allá? Bueno, vamos a hablar con... Vamos. Listo para jalar a este güey. No vamos a usar. Either way, we have to save her. Damn straight. She's the ray of sunshine on our crew. Good thing we know where that red ship is going. Grand Cypher will hunt it down in no time. But once we catch him, those punks are gonna pay for what they did. ¿El carnal? They can run, but they can't fly from the Grand Cypher. Not while I'm helmsman. Supongo que no sé si me voy a dejar. Es que no sé si empieza otra misión. Vamos a ver qué me dicen acá. Oh, no, sí, ya creo que me dejan, ¿eh? Oh, sí, ya me dejan hacer quest. A ver. A ver si tengo dos zonas desbloqueadas, ¿eh? Me da. Uy, güey. Es que no sé si me tengo que hacer la misión porque si voy a atorar, puede estar atorado por decirlo así, haciendo la pinche misión, güey. Fuck. Bueno, vamos a hacer los quests secundarios estos rápidamente. Ah, no, ¿verdad que dice? Chamber. No sé qué sea eso. Ese objeto todavía no lo he descubierto, aparentemente. Este güey tiene algo nuevo. Dice, refinar y resort that increase the weapon level limit. This capping weapon can be leveled further, which... ¿Qué? Nivel 10. Ah, sí está el arma que me dio, no mi compi. Oh, o sea... O sea, todos les dieron armas. ¿Qué pedo? O sea, es como que...
Creo que como que me trata de levelear básicamente al cap, ¿no? Bueno, no al cap, a lo mínimo, digamos, para que no me dé una vergüenza tan fuerte, supongo. O no, creo que no. Creo que será el nivel de personaje, depende. Pensé que era el nivel de arma. ¿Por qué hay alguien, güey? No, por acá. De compi, güey. ¿No hemos hablado de este güey? I smell a new mission. ¿O será que es como que se bugueó o qué? Cabrón. Daddies ain't got nothing on you. Va. Vaya. De hecho, a ver. Y más 3 kills. Zero Rockers no tienen ni vergas porque no lo he mejorado, la neta. No sé a quién personaje quitarme. Si quitarme ahí o a... A ver, ¿qué personajes tengo? A ver. Mari. Vamos a ponernos... Where are we Creo, going? creo que voy a quitar a Rosera. No estoy muy seguro si tiene habilidades para curar, pero creo que sí me voy a quitar. Need a mate? Esta porque me cura, ¿no? De repente. Y... ¿Esta porque no sé? ¿Porque es de agua, supongo? No sé. Sí, pero está más mamada que yo. La chaval. Let's kick some ¿Qué dice? Weaver. Matar Weavers. Creo que los pinches dragoncitos, ¿no? A ver, voy a tratar de meterme una misión secundaria del primer acto para... nice. A ver qué pedo, ¿no? De hecho, había forma de ver los combos, si no me equivoco. Vamos a meternos acá. Skills, tal vez por acá diga. Details. Ok, esa es como que no tiene mucho. Es que siento como que tiene mucha variedad, pero no sé. A ver. Dice mantener presionado X. Hold. Pero ¿cómo le hago presionar Y? Perfectamente. Ah, no estoy seguro cómo saber. Right after jumping. Vamos a probarla contra el pinche animal ese de piedra. Creo que por acá me deja. A ver. Help you? Fates episodes. Esto me aumenta los stats. No, vamos a ver primero que todo. Our adventure began with a strange light falling over my home island of Zinkenstill. I chased it to the impact site. Creo que ya lo había where I visto, found pero a vamos a ver otra vez. blue-haired girl named Lyria and a knight, Catalina. The girl was shaken, and pretty soon I learned the reason why. She was on the run from Erste Empire soldiers. I knew an unfair fight when I saw one, so I stepped up to protect Lyria from those awful tyrants. Catalina and I fended them off well enough, but when their backs were in the corner, they released a fire-breathing hydra. It charged me, sending me flying into the tree line. Esa no está bien Moments away vergas. from death, all I could think about was Dad. He'd been the one who trained me, and he'd done a great job, but... well, who expects their son to get attacked by a 5-headed horror? He was going to be devastated. Oli va a valer verga. So, it's all over. Just as I began to sink into darkness, a gentle light enveloped my body. Lyria, wreathed by a mystical halo, was floating above me with her hand outstretched. She explained that she was going to merge our life forces. Fortunately, it worked. From that moment forward, Lyria and I would be inextricably linked. Looking into her blue eyes, ¿Qué pasa si él se aleja I mucho? had nothing to fear. Not even death itself. 2 people, 1 life. A greater whole. Lyria had taken a huge risk to save me. Now, if one of us got hit with a fatal blow, it was curtains for both. And that thought awakened in me a desperate hunger for survival. Uy, no. Lyria and I felt this reverberation of power. Sí, The embame. torrent of emotion rushing from me had Te parece, awakened ¿no? something. Darkness and flame swirled around us, coalescing into a massive dragon, Bahamut. With him on our side, we made short work of the Imperial Hydra.
Now that their trump card had been blasted into oblivion, the Imperial Army had no choice but to run. Sometimes I wonder what would have happened if I hadn't chased that light. No Lyria, no lifelink, no adventure. Man, I probably wouldn't even have set foot off of Zinkenstill. Fate's a funny thing, isn't it? Since meeting Lyria, we've seen our fair share of joy and happiness, and pain and suffering. But the Grand Cipher crew doesn't buckle under pressure. We'll take on anything the journey throws at us. No regrets. Ok, está perfecto. Terminamos primero. Y me sube. No es mucho, la neta. Pero pues esa es la neta. Sí, creo que sí conviene ver todas estas cosas. When Journey Begins. A ver, ¿cuántos son, güey? Requirement not met. Ah, cabrón. O sea, tengo que ir uno por uno, ¿no? Pues esto sí que no sé qué pedo. Así que vamos a ver qué pedo. ¿Qué nos dice? Pues todo completamente, ¿eh? Memories that got deep. I come from a long lineage of proud warriors. We had a great number of visitors at our dojo, many of them masters of their respective disciplines. At some point, I picked up a blade of my own and began to mimic their movements. Back then, I enjoyed the training for what it was, valuing the journey over the destination. Soy mamada, ¿no? That is, until I met him, the supreme swordsmaster of the Eternals, Eata, once known as the demon Zomba. With a single glance, he identified all of my weaknesses. Then, with a few words, he taught me to overcome them. Ah, la chaval. Strength was beyond captivating. I even eavesdropped on a conversation between him and my father, and discovered we were distant relatives. I was elated. For some time, he continued to train at our family dojo. I took every opportunity I could to learn from him, following him wherever he went. I ate whenever he ate. I committed all his mannerisms to memory. However, with the exception of our first encounter, he never acknowledged me. After all, he yearned for nothing more than strength. Why pay heed to a weakling, such as myself? Dice pues yo mamada, ¿no? Stronger. I Eso. would soar so high, he'd have to see me. I dedicated myself to training, begrudging even a single moment of respite. The blade was everything to me. And eventually, there was no disciple at the dojo who could come close to rivaling my skill. That was around when he vanished. In the blink of an eye, he was out of my life. He spoke not another word to me, nor called me by name. Vergas. ¿Qué? Piso, piso. Vamos a seguir viendo. A ver qué pedo. Es cuando se supone que la conoce Grant. A ver. I was meditating in the forest one day when a group of travelers approached me. I didn't know them, but they were the captain and the crew of the Grand Cipher, and my future. Initially, I thought they were lost and had come to ask for directions. I was only half correct. They were seeking guidance, but not out of the woods. They wanted to learn martial arts from me. I shook my head. I was no master, only a chrysalis struggling to break free of my own shell. I believed the captain was mocking me, but that wasn't the case. I looked into the captain's eyes and found truth, alongside a burning desire for strength. It felt as if I was in his presence again. I found myself drawn to the captain. That's why I decided to join the crew of the Grand Cipher on their journey across the skies. Puta madre, me gustaría, no sé si hubiese otro juego así, lo jugaría, la verdad. This was the only Pues el prólogo de esto, ¿verdad? Porque es un poco diferente al anime, ¿no? Entonces se ve que está interesante, está buenardo. Learn to love yourself. No sé si ver esto, la neta. Episodio 2, 3. A la verga, o sea, ya puedo ver varios, ¿eh? Vamos a ver este también. One day, I encountered an adorable Harvan girl at a local market.
I'd already finished my shopping, so I decided to accompany her to a nearby cafe for tea and conversation. La secuestrar. Upon parting, I asked for her name. She proudly introduced herself as Thief, one of the 10 Eternals. Hmm? I had heard that Zomba once cared for a child of the same name. A jealousy brewed within me that I hadn't felt before. Oh, no. Zomba had taken notice of her, yet he never once acknowledged me during our time together. My inner peace had been shattered. I retreated to the mountains and started my training anew. But the more I tried to find direction, the more I realized how lost I truly was. It was Lyria and the captain who brought me back. They appreciated me for who I was. Nothing more, nothing less. Perhaps I too could learn to love the living, breathing me, and not a ghost of the future. That thought filled me with so much contentment. I was ready to give up on chasing Zomba, but the universe works in strange ways. Se apareció otra As vez. soon as I was about to let go, Thief helped bring me and Zomba together again. It was then I finally put into words how I felt. I spoke about how I wanted him to acknowledge me, to call my name. He listened quietly, and for what I felt was the first time, truly saw me. But I had yet to see and love myself. As part of my quest for self-discovery, I crossed blades with Zomba. No, Ayata. We fought for days. He no longer believed I was a weakling. After our battle, we visited the tea shop, and it was there that he first addressed me by name. Never had tea and cake tasted so sweet to me. Now, with nothing holding me back, I am free to soar toward ever greater heights with my beloved companions on the Grand Cipher. Ah, interesante, ¿eh? Está buenarda la historia. ¿Y ya? ¿Esto qué? Progresar tal vez por la historia principal. No, pues sí. A ver, que no quiero ver qué nos dicen en el primer capítulo. Ah, sí, nos mencionan lo del padre de Grant. Zega Grande, the forgotten skydom. As I gazed into its perennial blue, I reflected on my last time here, during my travels with him. My memories of this El hijo del were papá. distant, yet unforgettable. Have you been here before, Rosetta? Hmm? Perhaps I have. Eventually, I'll share my tales of the captain's father and our journey together. When the time is ripe, of course. But first, I would need to sort through my own emotions. It was here in these skies that we would eventually part. I know. In the eyes of eternity, our time together lasted no longer than a blink. Yet his impact on me felt nothing short of eternal. ¿Será como este viaje es Indeed, it wasn't inmortal? nostalgia that I felt upon revisiting these ¿Qué skies. será? Rather, it was the significance of this place and all that transpired here that weighed heavily upon my heart. Era con una bestia. Bueno, Primal Beast. Acá, ¿verdad? A priceless name. Vamos a ver qué dice. During the war, primal beasts were exploited by the Astrals as instruments of battle. Uy, no crean malos, ¿eh? Withered and faded, one primal would eventually drift to Lumacier Archipelago, making a home for herself. Over time, she grew accustomed to the comforts of its forest. Oh, ¿cómo se the llama? serenity they Yggdrasil, ¿no? offered. It was a far cry from the brutalities of war. Centuries would pass until a young man stumbled upon her domain, forever altering Oh, yeah, the course Rosetta. of her life. She engaged him in a vicious battle, but was ultimately humbled in defeat. ¿Ella? Accepting her fate, she resigned herself to death. However, the man would sheath his blade and, to her surprise, asked if she would join him on a journey across the skies.
Sí, entonces un Primal Primal Beast. Beast was supposedly no more than an astral weapon. Beings born to be controlled, manipulated, and ill-used since time immemorial. She had never entertained the idea of something more. In fact, she hardly had a name for herself. Well, she did have a moniker, but it was a meaningless one, whose sole purpose was to identify her as a weapon. Perhaps out of pity, perhaps out of kindness, the man bestowed upon her a new name. It was from that moment she would truly blossom. Rosetta. Pues sí, It was ¿no? his gift to her, one she would treasure and love for eternity. Hombre, qué spoilerazos. Lo tengo de ver la serie. La segunda temporada por lo menos, ¿no? Vergas. Pues no, luego lo veo. Pues luego lo termino de ver. Mucho spoiler, mucho spoiler. Y ya, no, los otros como que no me interesa mucho verlos ahorita, tal vez después. Porque ahorita, que no tengo tiempo, yo llevo jugando ya. Tiene bastante exposición este juego, está chingón. ¿Cuántos episodios vi de ella? Ok. Aquí, creo que aquí es donde me pongo mi a ver, ¿cómo era que? A ver, güey, pari. Así me puedo cambiar, ¿no? Vamos a ponernos. Y nos ponemos. ¿Pero qué me dejas con ella? No, es. Pues tan. Una mamada chiquitita, güey. Su puta madre. A ver, ¿dónde está? No, ¿dónde son los personajes principales, güey? Está chiquitita, güey. Pero sí, o sea, que en realidad creo que no fue muy buena idea escoger esta chabona. ¿Por qué? Porque siento que está... Güey. Está chida, pero siento que el combo como que está un poquito difícil. Ay, güey. Bueno, vamos acá. Cerrado. ¿Ready? Sí, vamos. Vamos a probar cómo jala, cómo se desempeña. A ver cómo va el combo. Puedo skipear esto ahora. Tengo como que ver la huevo. Ok. Sí, pendejo estoy, es que con ese ataque esquivo. No, estoy medio pendejo, Keep your wits about you. Yes! Well said. Here they they come. Don't take your eyes off them! Wind in the fields. Free flutter like the dawn. Che, verguiza, güey. No, déjame, culero. Vergas, no mames. No mames. Espérate. No. Güey. Seas mamón. La verguiza, güey. Foam on the sea. Dawn flies. The pond settles. No puede ser un ataque. No, mames. Un minuto, güey. No mames a la verga. ¿Quién mata a esa madre en un minuto? A perro, ¿no? No, pues sí. Sí, ya se murió perfecto. Ya. Juego. 10 de 10. Okay. Me gustaría seguir un poquito más la historia, pero antes que me voy a tardar mucho y no creo tener suficiente tiempo para hacer un capítulo. Por eso creo que mejor lo voy a jugar el viernes. O tal vez mañana tal vez por la noche. Y ya le avanzo, ¿no? Porque ahorita no voy a tener tiempo para acabar el capítulo completo. La neta. Ese. No, güey, es que ni de pedo lo maté un pinche minuto. La verga, está cabrón, la neta. A ver, ¿cuáles son las misiones secundarias que me desbloquearon?
¿Para dónde era, güey? ¿Para acá? Pero ando perdido, ¿O para acá? A ver. ¿Qué es esto, güey? Oh, o sea, todos estos quests son de dificultad easy. Defeat Goblin Warrior. Cabrón, esto es un jefe. Ah, ya sé quién es. Survival, defense, que dice defeat as many as possible. Ah, ok, este me interesa, Vamos a hacer este. Ah, ok. Interesante. Vamos, chingue su madre. No sé qué va a pasar, pero vamos. Ah, cabrón. Ah, what the fuck? ¿Cinemática para ir a una misión secundaria? Es el en el coliseo, claramente. No sé si... Bueno, sí, esa tal vez se va a venir a llevarme a Grant, pero ya veremos. Sí, hordas, no, que se va a poner cada vez más perro. Ah, puta madre, güey. The honor's all mine. Rain on the hills. Dawn flies. Here goes. Cut them down. Ah, verga, güey. No hago el pinche ataque. No hago la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ese ataque cuando presionas, cuando los noquean, pues. B plus. Looks like they're coming for us. You ready? On me. They won't escape. Qué bien. Well done. Sí me está gustando, no, sí me está gustando el personaje. Ya de ahorita está diciendo que estaba culero. No dije que estaba culero, sino que estaba difícil, ¿verdad? Pero sí está chingón, güey. You better watch out. Cut them down. Tanta putiza, Batman. Let's keep it up. Agreed. Foam on the sea. Ah, la verga, güey. Este que está chingón. I won't disappoint you. ¿Y qué hará ese ataque cuando tengo la otra arma? La pregunta. Like the dawn. Cuando tengo el otro stand, más bien. Better act quick before they run. Y esto es como... Rain on the hills. Watch out. Here they come. Night falls. La verga, tanta putiza. ¡Pégale, güey! I think they're making a break for me. Verga, güey, pinche You're madre. getting better. You think so? Pero ¿por qué aguanta tanto este culero, güey? Ah, verga. No, la cagué. No tenía que usar el ataque ese. Oh, fuck, güey. Todavía no tenía que usarlo, güey. Fuck. Ah, me emocioné. No lo hagas. Stay at the ready. I'm always ready to go. Wind in the fields. To victory. For the sky. Cut them Okay. down. How is the pace? Can you keep up? Yeah. Go faster if you want. This guy looks strong. You better watch Yo out. quiero ver qué hace este ataque. ¡Oh, la verga, güey! Three flutters dawn. Chingón, Again. Spread your wings. Y eso no, supongo que me da ataque, ¿no? Verga, güey, es pinche mago. Está poniendo una verguiza. There's nothing to say. Espérate. Espérate, güey. A la verga, pinches magos de mierda. No, vergas, qué putiza, Batman. Esta me stunearon, creo, ¿no? Sí, me stunearon. You know. I won't disappoint you. So far, you've got this. No, sí van a matar, güey. Fuck. Foam on the sea. Like the swiftest thought. The time is right. Strike that Cut them swarm. down. Strike now. Got it. Ah, sí, que la cosa es de que hicimos combos con todos, ¿no? Ahora el problema es que sea el último, que puta. Ahora no. Como que no lo aprovechamos a todo lo que da. They run. There's no enemies left, but you can take them. They wanna fight? They've got one. Pass away. Flutter.
No me puedo enfocar tanto contra los enemigos, la neta. I'm right behind them. Keep your wits about you. Así va a morir, güey, a la verga. No, mames, que verguiza Batman. Es que si tuviese un ataque más como para hacer mucho daño en área, ese chingón, ¿no? Ah, que... Oh, se acabó el tiempo, eso es de tiempo, güey. Pensé que era por nomás por hasta que me muera. Fallé. Sí, fallé, güey. No, pues no, ¿eh? No se pudo. Ahora, entonces, no hay recompensa por acá. No hay cofrecito. ¿Nada? No, pues no hay nada. Balance is restored. Pero el ulti está chingón. Una pinche vez, ¿no? Chingues. Pues sí, me lo esperaba, la neta. Ah, no. Nada. Está bien. No está bien, muy bien, ¿verdad? Pero pues es lo que hay. Es lo que pude hacer. ¿Eso qué es? No sé qué es eso, keto. Y ahí está. Interesante. Tengo que practicar más a ver bien cómo funciona este personaje también. Come to view the requests? Right. ¿Este qué dice? Ah, defender. No, es que este pinche quest no dice. ¿Dice que exactamente el objetivo? No dice el tiempo, sí. Hasta Grant es efectivo. Grant, Catalina. A ver, en este aquí también dice, ¿no? Grant, Catalina. Güey, no mames, Grant y Catalina. I can make the arrangements No at mames. once. Mames. Pues Grant. Would you take this one? Güey. This one, yes? Vergas, o sea, Grant es el bueno, ¿no? En teoría. Come again. A ver, o sea, vamos a gastar todos mis puntitos. Se los voy a meter creo que a Grant. Le voy a mejorar un poquito más a Grant para desbloquear otra habilidad. Pero la habilidad que me viene está hasta la verga de abajo. Eso que se tira unas flechas, ¿no? No sé cuál será mejor, este o el otro. A la verga. 40 y algo. La verga, este punto está caro, ¿eh? A su pinche madre. No, pues se cancela, ¿eh? A ver, ella también pide 3. Aquí es donde ya... Ajá, o sea, cuando llega aquí, güey, es donde ya valió verga. Básicamente. ¿Qué nivel es? 10. Todos son 10, ¿no? Y yo, a ver, yo no la tengo muy mejorada, que digamos, ¿no? No, de hecho sí. Ah, pero podemos llegar aquí a Lightning, ¿eh? That's nice. Sí, porque yo acepto que sí ayuda un huevo, la verdad. A little something for my arsenal. Ah, cabrón. Ah, cabrón, y tenía 3. ¿Qué es esto? Este ataque está chido. El de hielo. Ya tenemos a Catalina, ¿no? El de healing también me ayuda. Siento que me ayuda bastante. Vamos a quitarle este. Sí, ese mero, ese se ve chido. Vamos a ver. ¿Será que le ponemos más cositas ahí o mientras? ¿Esto qué hace? Ponerle esto. Perfect. This will help immensely. Ah, bien. Vamos a ver qué dice esto. Ajá. Attack power. Oh my. Dice. That's it. Hombre, me voy a gastar todos los puntos de que lo pendejo, La DVD. Ah, no, pues de hecho no cobran tanto, Pero ya no tengo más cosas que desbloquear ahí. A ver, pero es que Grand, ¿por qué cobran tanto con pinche Grand, güey? Ready for action. A ver, Catalina. Que creo que no tengo muchas habilidades. Tengo otras habilidades, nomás 2, creo, Y nomás 2. Pues llegar hasta acá, hasta eso, Excellent. Intriguing.
Behold, new power. Ah, no, qué imbécil soy, güey. Es que si lo tengo acá, me va a desbloquear todo el camino hasta acá, ¿verdad? Qué pendejo. No, estoy pendejo, ya vi. Ok, entonces creo que a Grant sí le puedo desbloquear su otra habilidad. Pero ¿cuánto va a costar, güey? Es la situación. Unlock, a ver. O sí, ¿no? Manda cosas. I love learning new stuff. Ok. Este me costaría 18 puntos. ¿Cuáles tengo? 18 exactos. ¿Cuántas tiene Grant, de hecho? A ver. Grant ya tiene 4. Tío tiene 4. Tiene 4. Roseran, ¿cómo no lo voy a usar ahorita? No, ¿verdad? ¿Qué estamos Grant? ¿Cuánto es el poder? 600. Vamos a desbloquear un poquito más acá, ¿no? Vamos para tener todo lo que da. No mames, otro sigil. Oh, no le he puesto sigil, pero soy un pendejo. No tengo puntos igual, así que... Ajá. Gear. Ok, a ver. Poder de ataque. Ajá. Power. No sé qué hacen esto, la verdad. Quién sabe, es que no veo mucha aplicación, ¿no? ¿Qué? Aquí ya. ¿Qué? Interesante, ¿eh? El de Critical Rate ya lo tiene alguien. A ver, este que dice Ruby, este que dice. No, esa madre no vale verga. Vamos a poner este para que se aumente más rápido el nivel en teoría. Vamos a matar al pinche Goblin, a ver qué pedo. Hello there. Es algo secundario. I can make the arrangements at once. Vamos a matar a este güey. Good luck out there. Y ya es el último que hacemos, ¿no? A ver cómo me va. No, se va el gran sniper para allá, no, para la fiesta. Sí, eres hijo de puta. Me pregunto si puedo repetirles las misiones de la historia. Me gustaría como repetirlas, ¿no? I'll handle them. Like the duck flipped his spots. Now, take this. I'll follow you. You soar high, Captain. There's more where that came from. The tide rises. Pues que sí está muy vergas, güey. Pinches ataques cuando tengo la... ¡Names, qué putiza, güey! Heads up, guys. Right. Look out for any large attacks. Y carnal, va a usar su pinche escudo para pillarme. No mames, me va a matar. Espérate, culero. Thank you. Verga. No, seas mamón, güey. No. Me está poniendo una verguiza. ¿Qué va a hacer? Rain on the hills. Evanescence. Healthy life And right here. Understood. So brave. Come on. The final. Okay. Wind in the fields. Y es que sí, creo que sí estamos un poquito mamados porque ni siquiera me da chance para recargar mis otras habilidades. Life is a... Come on. The tide rises. Leather. Pinche escudo, güey. Into the fray. Take this. Say goodnight. Excellent collaboration. Do not falter. Let's keep it up. A ver, güey, si no, güey, quería estar saben. Ay, no. Bueno, ni modo. Dame, no me dejo usar mis pinches habilidades, güey. No estaba lo suficientemente potente. Boy, you're on a roll.
Lo que sí es que casi me mata el culero, ¿eh? Wonderful. Ok. Pero está chiquita, que chaparrita, ¿eh? Chaparrita. Like candlelight kissed by a breeze. No sé si puedo usar este personaje en la historia. Estaría chingón si me dejan usarlo así en la historia. A la verga, doble C. Digo ese plus. A la chaval. Y no subí de nivel hasta eso, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que Goblin Warrior. Ah, cabrón. ¿Quién sabe para qué es el pinche cabello, la neta? Pero supongo que es para un quest. No, no completé ningún quest, ¿verdad? No, no completé ni vergas. Come to view the requests? What do you think? Ok. Yo no quiero hacer esta posición ahorita. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Hasta aquí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque la neta. No quiero seguir historia ahorita. Mañana sí le voy a dar. Más sí se lo voy a avanzar. Pero bueno, hasta ahí. Me retiro. Y mañana sí le voy a dar duro, posiblemente. Posiblemente.